Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Segura está, sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor, confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Tú sabes el porqué, en todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti. Y en la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de
alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Oh, oh, oh. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac en este día 15 de agosto del año de gracia del 2021. Nos da mucho gusto que podamos reunirnos a través de este medio con muy buenas noticias. Informarles que ya se terminaron los trabajos de construcción del techo de nuestras instalaciones y próximamente, muy próximamente, esté al pendiente a través de nuestras diferentes redes sociales o a través de algún mensaje telefónico que le hagamos llegar, para que usted esté atento no solo de la jornada de limpieza y trabajo previo a nuestro retorno, para que podamos dejar bien hermoseado nuestro templo y podamos recibirlo con nuestra mejor cara, pero también para saber la fecha en la cual nosotros sabremos ya de reiniciar nuestra vida presencial. Ahora, yo sé que esto es algo muy paradójico, regresar en tiempos donde por lo menos el semáforo epidemiológico, en donde hay una gran confusión porque unos dicen que estamos en rojo, otros dicen que estamos en naranja, pero lo cierto es que las circunstancias y los criterios han estado cambiando. Y nosotros por lo menos en este retorno que debemos tener, porque también ya es algo que debemos tener, debemos considerar por lo menos 4 cosas importantes para que nuestro regreso sea seguro, sea tranquilo y sea exitoso. La primera de ellas, amén de la guía del Señor y su protección, hay 4 acciones que nosotros debemos tomar como iglesia, tanto quienes organizamos, es decir, el liderazgo de la iglesia, como la congregación en su conjunto, debemos observar esas 4 cosas. La primera, el uso del cubrebocas, el cual debe cubrir perfectamente su nariz y su barbilla, obviamente la boca entre ellos, para evitar la transmisión o la propagación del virus, ¿no? La distancia entre las personas, así como el contacto directo de unos con otros, por lo menos durante un tiempo más,
También la ventilación, en donde no permitamos que los ambientes se enrarezcan ni mucho menos se carguen, y desde luego la vacunación. Entonces, hermanos, debemos considerar estas 4 cosas. No estoy diciendo que vamos a pedir un certificado de vacunación, porque bueno, eso sería contrario al espíritu de la iglesia, pero sí yo le recomiendo que usted, si tiene la oportunidad, lo haga. Claro que eso ya quedará a criterio de su decisión, pero yo se lo recomiendo. Si usted lo quiere tomar en consideración, créalo, siempre será un mejor chance estar vacunado que no estarlo, y sobre todo si tenemos esa oportunidad. Y por otro lado, estamos ya en agosto, el mes de la Biblia, y le seguimos reiterando la invitación a que usted busque a una persona, piense en alguien, un amigo, conocido o un desconocido, y usted se haga de un ejemplar de la Biblia que le pueda regalar para hacerle llegar la palabra del Señor y, ¿por qué no?, la salvación a través de la lectura de la palabra. Hermanos, pues los invitamos a estas cosas que tendremos pronto aquí en nuestra iglesia. Seguirá nuestra clase a distancia del libro de los Hechos, todavía por un tiempo más a distancia, igual nuestras reuniones de oración. A lo mejor ya vamos a empezar con un poquito más de tipo presencial, pero también vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Debemos arriesgar la vida, y qué mejor que arriesgarlo en cosas que valgan la pena, como el reino de los cielos. Sin más, vamos a comenzar en la exposición de la palabra, que estaba viendo el tiempo que llevamos. Les voy a invitar a que busquemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 10, los versos que van del 28 al 31. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y recuerden que la exégesis está hecho en la Reina Valera 60. Dice así la palabra del Señor. Dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Vamos a ver. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder estar aquí y de poder compartir con mis hermanos la palabra. Utilice, Señor, pues el instrumento que hoy has elegido, pero sobre todo, Señor, permite, Padre Santo, que la voz de tu Espíritu se escuche y retumbe en cada mente, en cada vida y en cada corazón. Sobre todo en estos tiempos, Señor, de tantos ataques y de tantos miedos que nos sobrevienen a la vida. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues ahora sí que vayamos tomando nuestros lugares. Yo no me quiero morir. Estas son las palabras entre lágrimas de una joven llamada Ana Victoria, tras dar positivo a COVID-19 en uno de los muchos kioscos de pruebas gratuitas en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Y tristemente, hermanos, pareciera que un diagnóstico positivo a la COVID-19 se ha convertido en una sentencia de muerte, o potencialmente en una sentencia de muerte. Pero yo considero que no solo Ana Victoria no se quiere morir, sino muchos, literalmente muchas personas tienen miedo a morir por una infección del SARS-CoV-2. Estamos en lo que los especialistas, los epidemiólogos, los conocedores han denominado la tercera ola infecciosa por el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como la COVID-19. Sin embargo, en otros países, como en España, ya están viviendo la quinta ola. Pero las cosas han cambiado en relación a la primera o la segunda ola, en relación a esta tercera o la quinta en otros países. Como por ejemplo, ahora conocemos más acerca del microorganismo, se sabe más cómo se contagia y por lo tanto los planes de prevención se han ido modificando. Sin embargo, el aumento en el número de contagios, la poca disponibilidad hospitalaria y el inminente retorno a las actividades laborales y escolares anunciadas por el gobierno están generando en la población, en muchos, inclusive en algunos de nosotros, un sentimiento que es mucho más grave que el SARS-CoV-2. ¿Y sabe cuál es? Es el miedo. Del miedo podemos decir muchas cosas, pero básicamente podemos mencionar que el miedo tiene 2 caras. El miedo tiene una parte positiva, sí. El miedo tiene una parte positiva, porque en ocasiones el miedo se puede convertir en un mecanismo de defensa, porque es a través del miedo en donde podemos medir nuestras acciones y también nuestras reacciones
y podemos, por ende, disminuir las consecuencias desagradables. Por ejemplo, por miedo muchas veces nosotros podemos adoptar las medidas preventivas para una infección como la de la COVID-19 y hacer caso y al mismo tiempo cuidarnos y protegernos. Y mucho de eso tiene que ver con el miedo en una visión positiva, por así llamarlo. Y a veces ese miedo puede salvarnos la vida, el protegernos, el aislarnos, el cuidarnos, el llevar a cabo las recomendaciones que se nos dan, puede literalmente salvarnos la vida. Y todo nació ¿por qué? Nació por el miedo. Pero el otro lado del miedo, esa parte negativa o perniciosa de la cual hoy quiero que nosotros nos ocupemos, es la que nos perjudica, es la que nos paraliza, es la que nos atonta, es la que nos impide que pensemos con sensatez, porque a veces el miedo se convierte en algo irracional y nos lleva a actuar de maneras insensatas o exageradas sin medidas. Por ejemplo, déjeme decir que cuando surgió la pandemia y de pronto había tantísima información a nuestro alrededor, bueno, hoy todavía hay mucha información, pero en ese entonces todo apuntaba a que esto iba a ser una catástrofe, lo ha sido realmente, lo sentimos por las muchas enfermos y por los muchos muertos, pero realmente llegó un momento en donde no sabíamos de qué manera o de qué forma protegernos y a la gente le llevó a adoptar conductas que no tenían ningún sustento científico, como por ejemplo beber dióxido de cloro o por ejemplo aplicar aerosoles que se habían diseñado para superficies o objetos inanimados sobre las personas o aplicar cloro directamente a la gente para llegar a al querer entrar en algún lugar sin conocer si eso a mediano o largo plazo iba a causar un tiempo de reacción, de algún tipo de reacción negativa, pero lo cierto es que muchas de estas acciones fueron engendrados por el miedo. No estoy diciendo que debamos ser insensibles, pero nosotros debemos aprender a discernir lo que hacemos, porque dejando de lado los efectos de la COVID-19, el miedo también tiene sus efectos, tiene sus repercusiones, que aunque son más sutiles, no son menos dañinas para nuestra vida. Y entonces nos preguntamos, ¿realmente este es un tiempo propicio, adecuado o idóneo para que tengamos miedo? ¿Vamos a seguir viviendo el resto de nuestras vidas? ¿Cuánto más viviremos? ¿Viviremos un mes? ¿Viviremos un año? ¿Viviremos una década? ¿Viviremos 50 años más? ¿Y lo vamos a hacer con miedo? ¿Con angustia? ¿Con zozobra? ¿Con preocupación? ¿Con ansiedad? ¿Es así como queremos pasar nuestra vida escondidos como ratones? Yo creo que no, hermanos. Debemos hacer algo para cambiar esta circunstancia. ¿Y sabe cuál es? Según el doctor Billy Graham, dice que la mejor manera en la que nosotros podemos cambiar nuestras circunstancias es buscando a Dios. Y lo dijo así, dice, es tiempo de volver nuestro rostro a Dios, a la cruz del Calvario y creer que Él nos ama. Si bien es cierto que Dios no provoca estas desgracias, Dios sí las utiliza para llamar nuestra atención. Dios sí las utiliza para quebrantar nuestro corazón. Dios sí las capitaliza a su favor para atraernos con lazos de amor a la comunión con Él, para que admitamos, hermanos, que tenemos necesidad de Él y lo busquemos con todo nuestro corazón. De pronto, yo creo que muchos cristianos piadosos en todo el mundo ha orado porque esto termine. Yo estoy convencido que gente muy elocuente y que ora muy bonito y que ora muy específico y muy claro ha orado a Dios y le ha dicho a Dios las palabras exactas y precisas para que esta pandemia termine. Y la gran pregunta es, ¿por qué no ha terminado? Yo creo, hermanos, en lo particular, que no ha terminado porque Dios está buscando que nuestro corazón se aflija, que nuestro corazón se quebrante, que nuestro corazón se doblegue, sobre todo el corazón del incrédulo, el corazón del perverso, el corazón del pecador, el corazón del malo, y realmente alce sus ojos a los cielos y pueda alcanzar la gracia salvadora. Pero el tema hoy aquí, hermanos, es que nosotros reflexionemos si debemos seguir viviendo con miedo, con temor. Al prender en la televisión y mirar los noticieros, al prender nuestro teléfono, al recibir las notificaciones, al comprar un periódico o por cualquier medio de comunicación que usted utilice y le guste,
y saber que siempre habrá malas noticias, sobre todo en relación a este tema. Y aunque no lo parezca, hermanos, eso genera en nosotros ansiedad, genera en nosotros zozobra, genera en nosotros temor, genera en nosotros miedo, y ya tenemos miedo de salir y miedo de hacer las cosas, y ese miedo se va convirtiendo en un lastre que nos está impidiendo vivir, hermanos, vivir lo que Dios nos ha regalado, que es este maravilloso don de la vida. Por eso en este día debemos preguntarnos y preguntarle a Dios y preguntarle a su palabra si vamos a seguir viviendo con miedo, si es tiempo de seguir viviendo con miedo, de si siempre van a ser así las cosas. Yo creo que, aunque ya sabemos de antemano la respuesta, el Señor no es dogmático y Él nos da explicación clara y precisa acerca de por qué Él nos dice no, no es tiempo de que vivamos con miedo. Y Él nos da por lo menos 3 razones para decirnos que no, hermanos, que no tengamos miedo, que sigamos adelante, que hagamos de lado el miedo o que no permitamos que el miedo tome el control, el mando, el volante, la cabeza de nuestra vida y sea el que nos dirija, sino la poderosa presencia de nuestro Dios. Son 3 respuestas que el pasaje nos da en relación a la pregunta de ¿debemos vivir con miedo? La primera respuesta la encontramos en el verso 28 cuando nos dice no debemos vivir con miedo. ¿Por qué? Porque el peligro, porque la adversidad, porque los enemigos, porque los adversarios tienen un poder limitado, dice así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Yo le pregunto, hermano, ¿qué es lo más valioso que usted posee? ¿Hermano o hermana? ¿O amigo? ¿O alguien que no sea propiamente creyente, que no se identifique con una iglesia? Dígame, ¿qué es lo más valioso que posee? Algunos dirán lo más valioso que poseo, a lo mejor es mi automóvil, ¿no? Algunos dirán, no, pues lo más valioso que poseo yo, pues son mis padres. Algunos dirán, lo más valioso que yo poseo es mi pareja, mi esposo, mi esposa, según sea el caso. O algunos dirán mis hijos, otros dirán mis nietos. O algunos más extravagantes dirán, no, pues mi mascota, ¿no? Mi gato. En fin, todos tenemos algo que consideramos valioso, pero seamos honestos. ¿Qué es lo más valioso que poseemos y que lo cuidamos como la niña de nuestros ojos? Es más, que lo procuramos todos los días y a cada instante de la vida. ¿Sabe qué es, hermano? Es nuestra vida. Nuestra vida es lo más valioso que tenemos. Pero nuestra vida, la vida que tenemos, en la mayoría del tiempo, se circunscribe su actividad en este plano de lo material. Dice el texto, no temáis a los que matan el cuerpo. El contexto de estas palabras de Jesús vienen en relación a la persecución de la que son objeto los discípulos de Cristo a lo largo de la historia. Vivir y compartir las verdades del reino de Dios no siempre son bien vistas por un mundo corrupto y perverso. Así como de pronto salen colectivos que dicen, no, homofobia o transfobia o misoginia y que hacen referencia al odio hacia ciertos grupos con ciertas características. Yo casi nunca he escuchado que se hable de la cristofobia, es decir, de esa fobia, de esa animadversión, de ese odio que se siente por el cristianismo, por la figura de Cristo, por la obra de Cristo, por la palabra de Cristo y por los seguidores de Cristo. Déjeme decir que existe una tajante, descarada, cínica e incansable ola de rechazo por lo que significa Jesucristo. Y Jesús les está diciendo a sus discípulos en ese tiempo que ser su discípulo implicaba pagar ese precio, ser parte de esa dinámica tan difícil. Y por eso Él tiene que animar a sus seguidores a decirles, no tengan miedo, no les tengan miedo. ¿A quiénes? A los que pueden matar el cuerpo. No tengan miedo a que alguien los pueda matar. Entonces, hermanos, a lo que yo quiero llegar, mis hermanos, es de que nuestra vida siempre está en un constante peligro. Nuestra vida física, nuestra vida en esta tierra está en una constante lucha por mantenerse, ya sea por el paso del tiempo, ya sea por las enfermedades de cualquier tipo, pero también, hermanos, a veces de los accidentes y, ¿por qué no decirlo?, inclusive, hermanos, también de los adversarios. Y todo esto, hermanos, es porque detrás de todo esto existe una mente maestra y siniestra llamada Satanás.
Porque el mismo Jesús nos dijo que Él vino a tres cosas. Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y en este mundo material en donde nos desenvolvemos cotidianamente y que en muchos de los casos nos gusta a veces más que lo espiritual, los adversarios no solo son la sociedad sin Cristo, sino las circunstancias adversas. El resultado del pecado reina en nuestras vidas y pone tropiezo al gozo en nuestro andar cotidiano. Nosotros como hijos de Dios no podemos ignorar que estamos en una constante guerra sin tregua, hermanos, contra aquellos que buscan acabar con nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, todos esos enemigos de los que yo le estoy hablando, todas esas adversidades, todos esos peligros y todos esos riesgos, únicamente se mueven en el campo de lo material, de lo físico, de lo tangible, de lo palpable. Es decir, los enemigos que tenemos en este mundo material solo pueden afectar eso, solo pueden afectar lo que es de carne y hueso y no pueden ir más allá que esas cosas. A la luz de las palabras de Jesús nos dice que no debemos tener temor, que no debemos tenerles miedo, porque los adversarios de este mundo solo pueden matar la carne, solo pueden matar el cuerpo. Y yo preguntaría, bueno, ¿pero qué es el cuerpo? Pues es la materia física, hermanos. Según el libro del Génesis, es el polvo de la tierra. Es lo que pertenece a esta dimensión de la eternidad. Y aún así cuidamos nuestro cuerpo, procuramos nuestro cuerpo, consentimos nuestro cuerpo. Si se duele nuestro cuerpo, lo sobamos. Si se enferma, lo sanamos. Es más, a veces hasta cedemos a los apetitos de nuestro cuerpo. Ahora, yo no estoy satanizando el cuerpo, ni estoy minimizando el cuerpo. No estoy diciendo que es lo de menos. No, hermanos. El cuerpo es importante. El cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, según Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Porque Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Simplemente lo que estoy diciendo es que a veces nosotros pensamos que lo único que poseemos y lo único que somos es este cuerpo. Pero si buscamos ser objetivos, si buscamos ser claros, si buscamos ser sensatos en nuestro razonamiento y en nuestra fe, nos daremos cuenta que esta es una morada temporal, que nacemos, que somos nuevecitos cuando nacemos, pero conforme va pasando el tiempo, en una especie de creciente, llegamos a un clímax y entonces empezamos a decaer. Pero durante todo ese tiempo nosotros somos conscientes de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos transporta, porque nuestro cuerpo nos da identidad, porque nuestro cuerpo nos vincula los unos con los otros. Es importante, Dios es rey de ese cuerpo. Escuchaba a alguien que decía, el cuerpo es sagrado, hermanos. Para Dios el cuerpo es sagrado, es importante. No obstante, hermanos, no es lo único que poseemos, no es lo más valioso que poseemos este cuerpo. Es importante, hay que cuidarlo, hay que procurarlo, hay que sanarlo si se enferma, hay que tal vez limpiarlo, embellecerlo, hay que tratar de entregar buenas cuentas de él, hay que utilizarlo para buenas obras como instrumentos de justicia, dice Pablo en los Romanos capítulo 10, versos 12 y verso 13. Esto es importante. Pero no olvidemos, mis hermanos, que el cuerpo tiene una fecha de caducidad, que únicamente se circunscribe a esta dimensión de la eternidad, del tiempo que vivamos, que pueden ser 2, 5, 10, 50, 80, 90, los que sean, pero nuestro cuerpo tiene un momento donde irá en declive. Este cuerpo se enferma, hermanos, se desgasta, se rompe y muere. Pablo dijo también en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y digo hago toda esta dialéctica del cuerpo, hermanos, porque digo, no para menospreciar el cuerpo, no para minimizarlo o para decir, no, hagamos con él lo que queramos. No, he estado diciendo lo importante que es el cuerpo. Pero quiero enfatizar la idea de que no es lo único. No solo somos estos cuerpos. No solamente somos hueso y carne y fluidos y sangre y tripas y corazón y demás. Somos más que eso. Pero sí tenemos que reconocer que nuestros adversarios y las circunstancias adversas y los peligros y los riesgos que se ciernen sobre nosotros en lo particular o como pueblo o como familias
solamente pueden atacar esa parte de nuestra vida, no pueden ir más allá, no pueden tocar nuestra mente, no pueden tocar nuestro espíritu, porque también nosotros, hermanos, somos cuerpo, somos alma y somos espíritus. Y nuestro adversario, como dice Jesús, no tengan miedo a los que pueden matar su cuerpo. No tengamos miedo, hermanos, tal vez a la bala, no tengamos miedo al accidente, no tengamos miedo a la enfermedad. Yo sé que para algunos es difícil de entender, pero debemos trabajar nosotros en nuestra propia relación con Cristo y pedirle que nos ayude a amar más las cosas del cielo que las cosas de la tierra, y que en su tiempo, cuando el tiempo llegue el fin de nuestro tiempo llegue en su momento, nosotros podamos con serenidad y con confianza decirle: Señor, aquí estamos. Yo sé que eso se dice más fácil de lo que se hace o de lo que se cree, pero en eso debemos estarnos ocupando, hermanos, en no apegarnos al cuerpo, sino realmente utilizar el cuerpo para los fines del reino, pero siempre la mente y el espíritu dispuestos para cuando el Señor nos mande llamar. Ahora, hay otra razón también por la cual nosotros no debemos temer, no solamente porque nuestros adversarios o nuestros riesgos o nuestros peligros se circunscriben a nuestro cuerpo, sino que estos mismos enemigos, estos mismos adversarios no pueden tocar nuestro espíritu. Dice verso 28, mas el alma no pueden matar. Hermanos, decía yo hace un rato la importancia de lo que somos. Pero esas cosas que a veces no alimentamos, y esas cosas que a veces no procuramos, y de las que no nos ocupamos, y de las que algunos creen que no existen, se llama alma y se llama espíritu. Yo no sé cómo un ateo, o yo no sé cómo un gnóstico, o yo no sé cómo alguien, porque conozco personas así, que creen que la vida solo es lo que vemos y no hay nada más, ¿cómo se pueden explicar realmente la conciencia que tenemos de lo eterno? Bueno, nosotros que somos en Cristo sabemos por su palabra que Él ha puesto la eternidad en nuestro corazón, como lo dice Eclesiastés. Y realmente a veces olvidamos y descuidamos esa parte tan importante de nosotros. Y también debemos alimentarla y también debemos procurarla. Pero así como a veces mal alimentamos el cuerpo y le metemos 2 litros de Coca-Cola y le metemos una bolsa de chucherías y comemos grasa en exceso, grasas malas, y aparte no hacemos ejercicio y aparte lo descuidamos o no lo movemos, del mismo modo, hermanos, también lo mismo hacemos con nuestro espíritu. Andamos escuchando todo viento de doctrina extraña, fábulas, cuentos y demás fantasías que lo único que hacen, hermanos, es trastocar nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando Dios creó al hombre, se dice que tomó polvo de la tierra y le dio forma con sus manos. Pero ese cuerpo así formado era un cuerpo sin vida. Y nos dice ahí en el libro del Génesis, capítulo número 2, verso número 7, que Dios entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Es decir, Dios sopló en nosotros la vida. ¿Y qué era la vida? No era solamente el funcionamiento de una serie de órganos y de sistemas, sino era el aliento de Dios que se podemos traducir como alma o como vida misma. El cuerpo y el alma están unidos de manera indeleble, es decir, no podemos separarlo. Pero si por alguna razón, hermanos, el cuerpo se daña por enfermedad, por accidente o por cualquier otra causa, hermanos, déjenme decir que entonces el alma se separa del cuerpo. Eso se le llama muerte. De hecho, la palabra muerte significa separación. Muerte no significa aniquilamiento. Muerte no significa exterminio, muerte significa separación. ¿Separación de qué? Separación del cuerpo y separación del alma, por razones particulares en ese sentido. Pero entonces el primero, el cuerpo, vuelve al polvo de la tierra y el alma trasciende a su destino eterno. Si es en Cristo, hermanos, para gloria eterna. Y si es en Cristo, para perdición eterna. Y aquí, hermanos, la limitación de aquello que nos amenaza, que no pueden tocar nuestra alma, que no pueden tocar nuestra esencia, que no pueden tocar lo que realmente somos, ni nuestra conciencia, ni nuestro espíritu. Hermanos, ¿cree usted que es tiempo de tener miedo? Tal vez el coronavirus puede tocar nuestro cuerpo, tal vez puede afectar nuestro cuerpo, nuestros pulmones, y tal vez puede terminar con la vida de nuestro cuerpo.
pero con lo que no puede terminar, hermanos, es con lo importante, con lo trascendental, con lo que va más allá. Y déjeme decir que nuestro trabajo y nuestro desafío, mis hermanos, mis hermanas, es ser conscientes de eso y orar al Señor diario y decir, Señor, dame una conciencia espiritual y aceptar tu voluntad y no tener miedo a nada, porque hay quienes pueden matar mi cuerpo, pero más mi espíritu no lo pueden tocar. La segunda respuesta que yo encuentro en el pasaje a la pregunta de si es tiempo de que vivamos con miedo, decimos, no, no es tiempo de que vivamos con miedo. ¿Por qué? Porque tenemos un amigo en los cielos que se llama Dios. Verso 28 dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oiga, fíjese que hace algún tiempo yo llevé un curso de introducción a la filosofía. Y en ese curso de introducción a la filosofía, mi profesor, que era un profesor extraordinario, me dijo que lo que más yo iba a aprender en ese curso era leer y escribir. Y usted dirá, bueno, es absurdo, pues ¿cómo es que está en un curso? ¿Cómo es que es pastor? ¿Cómo es que ha llegado hasta donde ha llegado y no sabe leer y escribir? No, no se refería a eso. Habemos analfabetas funcionales. Los analfabetas funcionales somos aquellos que sí reconocemos las letras, que sí sabemos leer, pero que no sabemos discernir o que más bien no tenemos capacidad de comprensión lectora. O sea, necesitamos realmente aprender a leer y aprender a escribir. Y lo digo, hermanos, porque yo había leído este pasaje muchas veces en los primeros pasos de mi fe. Y cuando yo leía este pasaje de temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿saben en quién pensaba yo? Yo pensaba que el pasaje hablaba de Satanás. Yo pensaba que hablaba del diablo. Y entonces, de alguna forma, en esa, ¿cómo decirlo? En ese error de comprensión de lo que yo leía, yo le estaba atribuyendo al diablo una virtud que no tiene, o una capacidad que no tiene, o un poder que no tiene. Pero al mismo tiempo estaba yo como queriendo o no, avalando que nosotros debemos tenerle miedo al diablo, porque el diablo tiene la capacidad de destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y sería una contradicción a lo que acabo de explicar hace unos momentos. Pero cuando voy leyendo, me doy cuenta que realmente esas palabras tienen un sentido distinto. Y no es cualquier cosa, hermanos. Porque a quien debemos tenerle miedo, porque tiene la capacidad no solo de destruir nuestro cuerpo, sino inclusive nuestra alma, ¿sabe quién es? Es Dios. Resulta increíble, pero es así. Pero lo primero que nosotros tenemos que saber es que Dios no es nuestro enemigo, por eso Él no lo hace. Él podría hacerlo, tiene la capacidad, tiene los recursos, es más, tendría hasta el derecho de hacerlo. Pero, ¿sabe? No lo hace y no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Y porque Él quiere ser nuestro amigo, alguien como nosotros. Y no en esta baratija de la amistad que a veces nosotros conocemos en este mundo, sino en un sentido mucho más profundo. No debemos pensar que el diablo tiene esas capacidades, hermanos, porque el diablo posee un poder limitado. El diablo no puede destruir su cuerpo y su alma. Él no tiene esas virtudes, él no tiene esos privilegios, él no tiene esos derechos, ni puede reclamarlos. Su poder del diablo es limitado. Quienes hemos leído el libro de Job, y yo le invito, si usted quiere saber algo más sobre el sufrimiento, le invito a que lea el libro de Job. Y en el libro de Job se nos dice que en una ocasión llegaron los hijos de Dios y entre ellos llegó Satanás y se presentaron delante de la presencia del Altísimo. Y entonces Satanás buscaba, como buen acusador que era, como buen balconeador, que por eso es lo que significa, diablo significa acusador, llegó delante de Dios y refirió a Job diciendo que era un buen siervo, pero que la lealtad, la fidelidad, la obediencia y el amor de Job dependía o más bien nacía o se movía por las bendiciones recibidas de Dios. Y entonces le lanzó un reto a Dios, el diablo. Le dijo, quítale las bendiciones a Job y te vas a dar cuenta cómo es que él, no teniendo todas esas bendiciones de tu parte, él blasfemará tu nombre. De alguna forma Dios aceptó el reto. Y Dios permitió que le fueran quitadas las bendiciones a Dios para probar su fe. Pero me llama la atención que en ese permiso que Dios da, Él le da una advertencia y le dice así en el versículo 12 del capítulo 1 del libro de Job, que dice, solamente no pongas tu mano sobre él. Es interesante darnos cuenta porque a veces en el mundo se nos enseña que el poder del mal y el poder del bien están en igualdad de condiciones y no es así. El poder del bien, que es el poder de Dios, es superior al poder del mal por muchísimo.
El poder del mal solo alardea y cacarea y hace mucho ruido, dándonos la impresión de que es más grande, pero es más vacío y más hueco que cualquier otra cosa. Lo cierto es que el diablo tiene que pedir permiso de alguna manera para que lo entendamos a Dios, para poder incidir en nuestras vidas. Satanás puede tocar y hacer lo que guste con los bienes de Job, pero no con Job mismo. Por eso digo que el poder del diablo es limitado, es coartado por Dios. Por eso cuando analizamos el versículo 28 de Mateo 10, el diablo no puede ser aquel que tenga el poder de destruir nuestro cuerpo, ni mucho menos nuestra alma. Por eso puedo decir ahora, Dios podría hacerlo. Dios tendría el derecho, la capacidad de hacerlo, pero no lo hace. Y no lo hace porque es contrario a su naturaleza amorosa y a su naturaleza redentora. Porque Él tiene el poder para hacerlo y en el extremo de los casos tendría, decía yo, el derecho, pero no lo hace. Recordemos en aquella ocasión que el pueblo de Israel exacerbó la paciencia de Dios. Lo llevó al límite por su desobediencia, por su obstinación, por su necedad. Lo sacaron de sus casillas. Y llegó un momento donde le dijo a Moisés, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Ese fue un exabrupto de Dios, según el libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 14. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque Moisés fue sabio y porque le puso a Dios algo frente a sus ojos, claro, de manera metafórica, y que es que Dios es amor. Y Él ama a su creación. Y Él sabe que nosotros, pese a que somos pecadores y a veces los peores seres sobre el mundo, en el corazón de Dios siempre hay un sentimiento y una acción llamada amor por cada uno de nosotros. Jesús nos dice, no tengan miedo al diablo ni a sus secuaces, ni al mundo ni a las adversidades. Ellos solo pueden matarles el cuerpo, pero no pueden matarles el alma. Pero en lugar de eso dice, ténmale a quien sí puede hacerlo, quien es Dios. ¿Y qué significa que sí le tengamos miedo a Dios? ¿Que debemos vivir con temor hacia Dios? No. Se está refiriendo a que debemos conducirnos con reverencia, conducirnos con respeto, porque Él tiene autoridad. Yo decía hace un rato, Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra. Por eso hablábamos hace un rato de la importancia del cuerpo, porque es Dios en la tierra. Y hablamos de la importancia y la trascendencia del Espíritu, porque Él es Dios en los cielos. Y eso, hermanos, debe conmover nuestra conciencia y ayudarnos a conducir nuestra vida de una manera sencilla. Cuando los primeros cristianos compartían las buenas noticias de Jesús, los religiosos de su tiempo se oponían y buscaban maneras de frenar el avance de la fe cristiana. En una ocasión tomaron a Pedro y a Juan por hablar de Jesús y al ver que no podían persuadirles, les azotaron, los golpearon, los torturaron y terminaron amenazándoles con que ya no hablaran de Jesús. Sin embargo, para ellos Jesús era aún más importante que ellos mismos y que su propio miedo, y les dijeron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 19. Eso es temer a Dios, hermanos. Tomarlo en cuenta, considerarlo en cada una de las cosas que hagamos. No se trata de hacer las cosas por miedo, sino por agradecimiento y por consideración, diciendo, yo conozco al Dios de los cielos y estoy buscando siempre su aprobación. Por eso nosotros, hermanos, no debemos tener miedo, porque Dios es nuestro amigo. Porque Él ha dado muestras de amistad, ha dado ofrenda de paz. Jesús mismo es la ofrenda de paz entre Él y nosotros, enviándolo a morir en una cruz por nosotros y levantándolo de entre los muertos con poder por amor a nosotros. Por eso nosotros no debemos tener miedo, porque tenemos una palancota en el cielo llamada Jesús. Y por último, hermanos, la tercera respuesta a esta pregunta de si debemos vivir con miedo y que es no, pero ¿por qué no? Es porque somos valiosos para Dios. Verso 31, dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En esta parte los pajarillos se vuelven importantes para Jesús. Los usa para decir en el verso 29, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Un cuarto era una medida monetaria de cobre que equivalía a un 16avo de denario, lo cual representaba el pago por todo un día de trabajo.
De manera que un cuarto es un pago muy mínimo por 2 pajarillos. Estoy leyendo el libro de Levítico y estoy viendo lo de las ofrendas. Y cuando alguien pecaba, tenía que llevar una ofrenda a Dios, un sacrificio a Dios, que podía ser un carnero, un cordero. Y decía, y para los que no tienen dinero, para los más pobres, pueden llevar una pareja de tórtolas o un par de pajarillos, porque era lo más barato que podían ellos llevar. Y por lo tanto Jesús utiliza esta imagen para ilustrarnos. Dentro de la escala de valores de las ofrendas, los pajarillos eran los más baratos. Costaban casi nada, pero sin embargo eran aceptados como una ofrenda. Y aun cuando no valían casi nada esos pajarillos, esas avecillas tan baratas, Dios tiene cuidado de ellas. Verso 29. Y Jesús va más allá diciendo, ni un cabello de vuestra cabeza pasa desapercibido para Dios. ¿Cuánto vale su cabello, hermano o hermana? Últimamente, hay esta cuestión de donar el cabello, ¿no? Este caso para gente que tiene cáncer y se fabrican pelucas. Pero hace tiempo supe de una red de tráfico de cabello, ¿no? Hay lugares en donde el cabello se recoge y se vende y se va a países, por ejemplo, la India, en donde les da todo un tratamiento y lo convierten en pelucas y las venden en países como Nueva York, o en ciudades como Nueva York, en Estados Unidos, perdón, o como en París, o como en Inglaterra, o en estas naciones de primer mundo donde la moda es muy socorrida. Pero casi en términos generales podríamos decir que no, al contrario, pagamos porque nos corten el cabello. De manera casi genérica podríamos decir, ¿qué hace nuestro peluquero, nuestro estilista? La persona que nos corta el pelo con nuestro cabello. Lo tira al suelo, lo barre y lo echa a un bote de basura. Es un desecho. Prácticamente en la mayoría de los casos es un desecho. Pero ¿sabe qué? Jesús dice que aún ese desecho, de eso que para nosotros es basura y de lo cual nosotros no nos volvemos a ocupar, Él lleva un inventario de cada cabello que nosotros tenemos. Dice, aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué Dios cuida pájaros que no valen absolutamente nada monetariamente hablando? ¿Por qué Dios se toma la molestia de contabilizar los cabellos que tenemos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios nos ama. Y porque somos valiosos delante de sus ojos. ¿Qué dice el verso 31? Dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si para Dios lo que parece muy poco, casi nada como un pajarillo, o algo que no vale nada como el cabello, Él le da un valor y le da un aprecio. ¿Cuánto más valor no nos dará a nosotros, hermanos o hermanas? Por eso Él nos dice, no tengan miedo. Pues si de lo insignificante se ocupa, ¿no se ocupará de lo que sí es significante? Hay gente que nos dice que nosotros no valemos nada. Hay de pronto también dentro del argot cristiano gente que proclama y que dice, nosotros somos una basura y Dios nos sacó del estercolero. Bueno, yo no sé si estas personas tengan un problema de autoestima. Claro, no se trata de tener la autoestima hasta acá, pero tampoco podemos decir, hermanos, que nosotros somos basura. Yo creo que toman fuera de contexto las palabras de Pablo cuando dice, lo vil del mundo y lo despreciado escogió Dios. 1 Corintios 1:28. Yo creo, hermanos, que el contexto en el que Pablo dijo estas palabras es porque nosotros no debemos creernos más de lo que somos y de lo que tenemos. Pero tampoco nos coloca en una posición de que no valemos nada, porque sí valemos algo. Porque Jesús no vino a morir por la basura, porque Jesús no vino a morir por los excrementos, porque Jesús no vino a morir por lo que no tiene ningún precio. Jesús vino a morir por lo que para Él era valioso. Y ese es usted y soy yo. Y por eso Él nos dice, no tengan miedo, porque para mí ustedes son valiosos. Porque para mí ustedes son valiosos. Y tan valiosos somos para Dios, que decidió hacer un intercambio dando a su Hijo Jesús como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Tan valiosos somos que derramó la sangre preciosa de su Hijo Jesús para que por ella fuéramos limpiados.
y tuviéramos acceso a la vida eterna. Tan valioso somos para Dios, hermanos, que Jesús nos mira y nos conoce por nombre y apellido y nos ubica en el mapa de este mundo y de la vida y nos llama con lazos de amor para que tengamos comunión con Él. Hermanos, además Él promete cuidarnos. No solamente somos valiosos y no solamente nos contempla como las niñas de sus ojos, sino además promete cuidarnos, como dice el apóstol Pedro. Pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Qué maravillosas palabras saber que Dios cuida de nosotros, que estamos a cargo de Él, que somos su responsabilidad. ¿Y sabe por qué? Porque somos valiosos para Él. Hermanos, tan solo en el Nuevo Testamento, la expresión no tengas miedo aparece 365 veces y no es casualidad, no. Está deliberadamente hecho de esta manera para que cada día del año, hermano, nosotros nos hagamos de esa promesa y la abracemos. Sobre todo más cuando el miedo se apodera de nosotros. Y el salmista nos comparte, hermanos, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No sé si notó, hermanos, pero el salmista ubica la muerte como una sombra, no como una realidad o como un destino eterno. No podemos anular el miedo, hermanos, porque tiene una parte buena y positiva, porque es la que nos salva la vida. Pero si el miedo empieza a robarnos el gozo, la esperanza y la vida misma, hermanos, yo le animo en esta hora a que tome la promesa de Dios y tome la decisión de dejar a un lado el miedo y caminar en fe. Sea responsable, cuídese, cuide a los que ama, pero no lo haga por miedo. Siga adelante, tome el control de su vida y entrégueselo a Jesús para que ese acompañante silencioso llamado miedo no le robe a usted el gozo de tener una vida próspera, fructífera, pero sobre todo eterna en las manos de nuestro poderoso Jesús. Tenemos un gran reto, hermanos, viviendo en un tiempo tan difícil, tan complicado y de tantos temores como para vivir sin ellos. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor Dios, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Y te pido que pese a mis limitaciones y mis incapacidades, Señor, tú lleves el mensaje de fortaleza y de ánimo a la vida de mis hermanos y que lo podamos compartir, Señor, y que vivamos sin miedo. Vivir sin miedo no significa ser torpe o ser irresponsable. Vivir sin miedo no significa alardear, Señor, o vivir como si no pasara nada. No, vivir sin miedo implica confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en ti, Señor, en que cualquier cosa que suceda, tú tienes el control de nuestras vidas y tú nos guardas en el precioso hueco de tu mano. Sustenta la vida de mis hermanos, sustenta mi propia vida y síguenos, Señor, bendiciendo con la comunión estrecha que tengamos con Jesús y con el Padre Celestial y el Padre de las Luces. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues los dejamos con esta alabanza musical. Yo creo que aún si regresamos a nuestra vida presencial, sería interesante seguir manteniendo este tipo de actividad. Digo, obviamente ya no pregrabado, pero sí para que sigamos teniendo una biblioteca de mensajes. Digo, más allá del personaje que lo haga, que lo importante es la verdad que se proclama y que podamos seguir teniéndolo ahí como una biblioteca a la cual tengamos acceso, ¿no? Entonces, pero bueno, seguimos adelante. Los vamos a dejar con una alabanza musical. Lo vamos a dejar con un canto final para que también alabemos a Dios con nuestro canto. Y recuerde, nuestro retorno es próximo. Esté atento a los llamados, invitaciones para actividades previas, que van a ser limpieza y reacomodo. Y obviamente para el día a día, el día maravilloso que nos volveremos a ver. Y usted puede ver lo que el Señor nos ha dado y cómo el Señor quiere que nosotros le retribuyamos. Dios le bendiga, hermano, cuídese y estamos al servicio y le mando un abrazo a la distancia.
Dile, Rey de Gloria. Rey de Gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grande a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grande a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie.